tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidas a su programa Por una Nueva Vida. El día de hoy pues vamos a tener un tema que al parecer todos sabemos un poco, pero también que desconocemos mucho de él, ¿no? Porque hay como rumores, ¿no?, de lo que es esta enfermedad. Vamos a hablar acerca de la depresión y su relación con las adicciones. A lo mejor algunas personas conozcamos algunos rasgos de alguna persona que esté depresiva, que tenga depresión, pero a veces se confunde con una tristeza, ¿no? Y decimos que si estamos tristes, estamos en la depre. El día de hoy vamos a precisamente hablar acerca de este tema y dar específicamente algunos tips para que realmente podamos darnos cuenta si es que una persona, un familiar, está pasando por un episodio depresivo o tiene este trastorno. Y precisamente para hablar de este tema, bueno, pues tenemos con nosotros al doctor Carlos Arteaga Morales, quien es médico psiquiatra. Hola doctor, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien, gracias. Buenas noches. Y también con nosotros tenemos a la psicóloga Gabriela Olivares Pérez, quien es directora del Centro de Integración Juvenil aquí en Tlaxcala. Hola Rafa, buenas noches. Hola Gaby, buenas noches. Y bien, antes de iniciar con la entrevista para nuestros especialistas, vamos a ver un sondeo que se hizo en la calle con algunas personas que hicieron favor de respondernos a precisamente qué es la depresión, según ellos. Vamos a ver sus comentarios. Es sentirte muy triste y es una ansiedad muy grande de no poder contar con las demás personas para que te ayuden. Bueno, se toma como una enfermedad en la cual te vas desintegrando por sí misma. Caes en tristeza, ya no quieres salir, no quieres convivir con las demás personas. Cuando agreden a una persona es cuando se siente deprimida por todas las cosas que le dicen. Un ejemplo sería, le dicen, oye, pues es que él está gordo, y la persona se va deprimiendo y también se van adquiriendo enfermedades, ¿no? Porque pues eso hace que diga, pues no, es que ya no quiero comer porque pues me dicen esto, porque me dicen lo otro. La depresión, pues cuando una persona tiene problemas y se siente mal consigo misma. Yo siento que también influye mucho la economía en las familias, que por ello pues a veces hay gritos, menosprecios de los mismos integrantes, y por eso a veces muchos los niños pues no saben ni qué hacer, entonces tratan de buscar la salida fácil en muerte, drogas, alcohol. Porque pues por ejemplo ahorita ya es muy fácil ver a muchos muchachitos tomados, metiéndose pues no sé, tantas cosas, ¿no? Pastillas, o simplemente no ir a la escuela, que yo siento que también esa es una manera de retar a los papás. Bien, pues ahí podemos escuchar estos comentarios precisamente de la gente, cuál es su percepción acerca de esta enfermedad. Y bien, Gaby, si nos gustas decir cuál sería la definición de depresión o qué se le conoce como depresión. Bueno, pues depresión es un estado de ánimo, un poquito ya más inducido a lo que es un trastorno. Esto es, bueno, obviamente tiene que tener, para ser diagnosticado como depresión como tal, hay ciertos criterios que se deben de cumplir, y lo conocemos o comúnmente como un estado en donde estamos tristes, con pocas ganas de hacer las cosas, pues sería en general más o menos eso. ¿Y doctor? Bueno, los diagnósticos específicamente de una enfermedad se establecen en salud mental sobre la base de dos clasificaciones a nivel internacional, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud y la clasificación de la Asociación Psiquiátrica Americana, en el Manual Estadístico de Enfermedades Mentales. Ambas coinciden en que es un trastorno del espectro del estado de ánimo, en el que predomina la tristeza como síntoma cardinal, y un tiempo de duración mínima de 2 semanas. 2 semanas casi todos los días durante prácticamente todo el día. Eso nos puede sugerir un estado depresivo. Se acompaña además de síntomas, por ejemplo, disminución del apetito, alteraciones del sueño, disminución de la autoestima, sensación de desesperanza, de tristeza, pueden haber o no pensamientos de muerte,
y en algunas ocasiones se puede combinar con síntomas, por ejemplo, de ansiedad, y en esos casos, en lugar, por ejemplo, de que haya disminución del apetito, puede haber aumento del apetito, alteraciones del sueño. Curiosamente, por ejemplo, en las alteraciones del sueño, cuando son estados crónicos, el sueño que cuesta trabajo conciliar en la primera parte, es decir, en la noche me acuesto y no me puedo dormir, corresponde más a la ansiedad. Pero aquella persona que se despierta a las 3 de la mañana y ya no se puede volver a dormir, en esos casos que siempre corresponde a estados depresivos crónicos. Es decir, pueden haber variaciones del sueño dependiendo del trastorno del cual se trate. La depresión en sí, digo, a grandes rasgos tiene estas características. Pueden haber situaciones especiales. En niños, por ejemplo, se puede manifestar esa tristeza particularmente como alteraciones de la conducta. Berrinches, agresividad, irritabilidad. En los adolescentes predomina más la irritabilidad en muchos casos y las autoagresiones más que la tristeza manifiesta. En los adultos, por ejemplo, en las mujeres es más fácil la expresión de la tristeza como tal. No quiero decir que sea solamente en las mujeres, pero sí es más fácil. Y en los adultos se relaciona mucho con el tema, con el tópico fundamental, que es con las adicciones, por ejemplo, el consumo de alcohol. En los ancianos se manifiesta con mucha frecuencia las quejas hipocondríacas. Es decir, abuelitos que pasan, por ejemplo, no sé, a la semana van a cada rato al médico porque les tienen un achaque de una cosa, les duele otra, y el médico les insiste en que en realidad no tienen una cosa grave o no es tal el magnitud de la enfermedad como para el nivel de la queja que manifiestan. Entonces, las quejas hipocondríacas son muy frecuentes en los ancianos deprimidos. Pueden haber muchas variaciones en la expresión, pero el síntoma cardinal es la tristeza. La tristeza. En el caso de CIJ, por ejemplo, Javi, pues atiende en su mayoría jóvenes, ¿no? ¿Hay alguna relación, bueno, de pacientes con adicciones con depresión? Bueno, nada más para aclarar, se supone que Centros de Integración Juvenil tiene nombre de juvenil porque en un principio atendía el problema incipiente de lo que son las drogas a través de lo que fue el consumo ya mucho más frecuente, se extendió a toda la población. Entonces tenemos a toda la población en general. El que haya una relación directa de lo que es los adolescentes con lo que es la depresión, yo creo que no nada más o únicamente en lo que es la adolescencia, la etapa como tal, está marcado, como decía Carlos, en cualquier etapa. En muchas veces lo que vemos es precisamente las autolesiones en los adolescentes, ¿no? Hemos tenido algunos pacientes en lo que es el cutting o el autolesionarse, el autocortarse, muy relacionado a lo que es la depresión. No quiere decir que sea específicamente depresión, ¿no? Depresión, autolesiones y alcohol, en esos tres, sino van de alguna manera envueltos en todas las cosas. Okay. ¿Cuáles podrían ser las causas, tanto en jóvenes, en adultos, de la depresión? Es decir, ¿qué es lo que me genera depresión? ¿Qué me puede generar? Bueno, en la salud mental, como la mayor parte de los trastornos o las enfermedades, la gente que nos dedicamos a la medicina o a procesos de salud de enfermedad, sabemos que las enfermedades tienen una historia natural. Tienen unos factores de riesgo, circunstancias detonantes y un curso clínico con una resolución determinada. Dentro de los factores de riesgo de las enfermedades del estado de ánimo, hay una alta implicación genética, es decir, una gran cantidad del factor de riesgo para que una persona padezca o no esta enfermedad tiene que ver con la herencia. Yo atiendo pacientes, por ejemplo, en los cuales 3 de 5 hermanos son depresivos y el papá es depresivo. Entonces, hay una manifestación clara de la herencia. Genéticamente, por ejemplo, se ha visto que algunas familias que tienen alteraciones en los genes, a partir de los cuales se va a codificar, es decir, es donde está la información para producir una sustancia que es la serotonina o los receptores de la serotonina, si tiene una variación específica en el gen tal, es muy probable que desarrollen depresión. Entonces hay una participación genética. Okay. Otra, hay situaciones del neurodesarrollo. Si tenemos una mamá deprimida o angustiada, estresada, que durante el embarazo, por su condición, diríamos, el bebé vive dentro de ella. Entonces se nutre de la sangre, de los nutrientes que le llevan su sangre. Aunque el bebé tiene su propia sangre, se transmiten muchas sustancias, entre ellas hormonas. Adrenalina y cortisol, por ejemplo, son sustancias que si la mamá produce estando deprimida, modifican el moldeamiento
funcional del cerebro del bebé. Entonces, estas circunstancias pueden hacer que en una vida adulta un bebé o un bebé hijo de una madre deprimida pueda tener un mayor riesgo de tener estados depresivos. Las circunstancias de crianza, las etapas, por ejemplo, la etapa, invadiendo un poquito el espacio teórico de Gaby en relación a la psicología, las circunstancias de crianza durante el primer año de vida pues, son determinantes, por ejemplo, para construir personalidades con rasgos orales, con una predisposición a la gratificación oral, y que en la vida adulta puede traspolarse, por ejemplo, a formas de relación dependientes, depresivas, pasivas, y en esas circunstancias, diríamos, de un orden muy neurótico, tenderá una propensión a la depresión, hablando de la crianza específica. Además de las circunstancias que uno vaya acumulando a lo largo de la vida, de, por ejemplo, circunstancias de abandono, maltrato, estrés, tensiones y una gran cantidad de situaciones pueden, diríamos, sumados todos estos factores, que los vamos dibujando ahora en un orden cronológico, sumados todos esos factores pueden ser más probable que alguien desarrolle depresión. Y bueno, si se tiene un factor no significa que solo con uno no lo desarrolle. Si se tienen todos, no es a fuerza que lo desarrolle, pero la suma de los factores de riesgo hace que sea más propenso a desarrollar un estado depresivo. Gaby, Jorge. Sí, nada más como para acortar la amplia explicación de Carlos, pues es precisamente como decía, ¿no? Como bien comentaba, es más que nada la frecuencia de algunas circunstancias, de algunos síntomas, de algunos actos en donde se va a dar depresión. Es como decía, no es precisamente porque yo tenga baja autoestima, quiere decir, o es igual o directamente proporcional a tener depresión. No sé, si vivo sola no quiere decir que estoy deprimida, ¿no? Sino es como la frecuencia y más sumado, aunado a varios otros factores. Sí, bueno, puede haber muchos detonantes, ¿no? La pérdida del empleo, claro, ¿no? Por ejemplo, la deserción escolar. Por ejemplo, alguien que tiene factores de riesgo y se suscita un duelo en la cual los recursos personales no alcanzan para afrontar, o la magnitud de la circunstancia es tal que con los recursos que eventualmente cualquiera podría afrontar, está la magnitud que no se puede digerir por completo, se complica un duelo y se evoluciona hacia una depresión. Sí, por la falta de recursos resilientes, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí, claro. Sí, no recursos económicos. No, sí, bueno, para que quede... recursos personales de afrontamiento. Claro. Sí, exactamente. Existen tipos distintos de depresión, bueno, porque comentaba que puede ser desde un episodio, ¿no? Hasta a lo mejor algo más crónico como una distimia. Fíjate que los trastornos del estado de ánimo se pueden agrupar en las clasificaciones en lo que llamamos un espectro, es decir, un grupo amplio de posibilidades de diagnóstico. Tenemos depresiones menores y depresiones mayores. Esto es en relación a la intensidad. Una distimia, como lo que acabas de mencionar, es una depresión menor pero crónica, es decir, síntomas leves de depresión pero que han estado presentes cuando menos 2 años. ¿Cómo lo ve uno? Si en su casa conocen a alguien que sea amargado, pero amargado, seguramente que es distímico. Sí. Se asocia mucho, por ejemplo, a la experiencia de la infelicidad. Y hay síntomas menores de tensión, de insatisfacción, frustración, restricción en la capacidad de sentir placer, sin que haya una franca expresión depresiva como nos la imaginaríamos. Ya si tenemos una eclosión de síntomas depresivos, hablamos de una depresión mayor, que puede ser de intensidad leve, moderada o grave con síntomas psicóticos, es decir, una depresión tan profunda que se puede incluso llegar a tener fallas en la evaluación de la realidad, se puede llegar a tener síntomas que sugieren que alguien puede perder la razón, llamado de manera más coloquial. Y en esto haber también mezclas de síntomas, digamos, hablando de una depresión pura, pero si se combina con ansiedad, entonces hablamos de un trastorno ansioso depresivo. Si hay un estado en el cual hay depresiones clínicas más un episodio de manía, podemos hablar de un trastorno bipolar. Y así una gran complejidad de diagnósticos. Evidentemente no es área o no es algo que sea del dominio popular. Ese es el trabajo de los clínicos que nos dedicamos precisamente a identificar y tratar estas enfermedades. Por ejemplo, Gaby, allá en el CIJ, cuando se identifica a alguna persona que pueda tener depresión junto a lo mejor con una adicción, ¿cuál sería el tratamiento, las
¿En qué se basa, por ejemplo, la terapia, o existen algunas otras actividades fuera de la misma para que puedan favorecer a este tratamiento? Sí, mira, pues primero, como decía Carlos, se tiene que diagnosticar específicamente si es una depresión como tal o es una depresión a consecuencia del consumo de sustancias, ¿no? Que se tendría que ver esa parte. Una vez que se atienden las dos partes, nosotros lo conocemos como patología dual o comorbilidad, entonces tenemos que atender las dos partes, porque si atendemos nada más la depresión, pues obviamente va a seguir el consumo y viceversa, ¿no? Si nada más atendemos lo que es el consumo, pues va a seguir de alguna manera la depresión. Entonces, se atiende de las dos maneras. Nosotros tenemos lo que es atención psicológica y atención psiquiátrica. Atención psicológica es con terapia familiar, terapia individual, y lo que es psiquiatra es con farmacología de algún tipo de medicamentos para lo que decía, los neurotransmisores y toda esta parte, como para equilibrarlos y que esté un poquito más estable la persona. Claro, a lo mejor algún caso de alguna persona que fue atendido allá que haya salido de este problema. Al principio comentábamos que, bueno, a la hora de la llegada acá, comentábamos que hay veces que las personas cuando llegan a tocar fondo, lo que conocemos cuando tocar fondo, muchos hacen la parte catártica, ¿no? Entonces más se ponen a expresar y a hablar y a hablar y a hablar toda esta parte. Entonces en ellos de alguna manera lo que están sacando es como que todas sus frustraciones contenidas, y el hablar o el expresarse les hace mucho bien. Entonces nosotros de alguna manera intentamos o esperamos de que esas personas primero que nada busquen algún tipo de atención, algún tipo de ayuda, y posteriormente ya como para tener la ayuda en específico, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es precisamente que las personas deben de estar más ávidas como para tenerla, o para que sea viable y favorable todo lo que es la atención. Claro. Decías algo muy importante, bueno, la terapia familiar, el que existan pues redes sociales fuertes, ¿no? Familiares, pues ayudan mucho al tratamiento. Sí, claro. Nosotros en términos teóricos lo conocemos como factores protectores. Pues no nada más no nada más es la familia, ¿no? Sino también lo que comentábamos, el trabajo, el grupo de pares que son los amigos, la familia, uno mismo, las redes sociales, la televisión. Es muy importante tomar de ahí, ¿no? Sí, de todos estos grupos que se van fortaleciendo uno a uno. Claro. Doctor. En el mejor de los casos, los tratamientos son integrales. En el mejor de los casos debe de haber una intervención psicoterapéutica, pero si hay una depresión clínica, en la mayoría de los casos tiene que haber un tratamiento farmacológico. Sí. Y esto está en razón de que cuando una persona tiene un estado depresivo, muchos recursos o muchas circunstancias propias del funcionamiento cerebral han fallado. Algunas situaciones, algunos sistemas como los sistemas, los sistemas de la serotonina, de la noradrenalina, han fallado. Y esto implica que tenga que darse un tipo de tratamiento. La relación, por ejemplo, de los estados emocionales con las adicciones es muy alta. De hecho, por ejemplo, hay una gran cantidad de estudios que sugieren desde modelos experimentales hasta situaciones propias clínicas en seres humanos que sugieren este tipo de relación, donde ante estados depresivos o estados de ansiedad, las sustancias, por ejemplo, el consumo de alcohol funcionan como un ansiolítico que de alguna manera ayuda a ahogar las penas, ayuda a mitigar una experiencia de sufrimiento. Pero si no tuviera mayor problema, pues no pasa nada. El problema es que esto induce un trastorno que eventualmente se convertirá en un problema en sí mismo. Una persona, por ejemplo, se hacen experimentos, ratas que las estresan, las someten a alteraciones del sueño, de la alimentación, una serie de situaciones, y después las ponen, son ratas que son diseñadas, son específicamente para esto. Las entrenan, por ejemplo, para consumir o no, para elegir bebidas que contengan cierta cantidad de alcohol. Las ratas que han estado más estresadas son predominantemente consumidoras de las sustancias que tienen alcohol. Claro. No así las que no han vivido estresadas. Si extrapolamos esto a un estudio clínico, hay un estudio clínico en revistas de investigación que dicen, a ver, realmente los
los pacientes, por ejemplo, las personas alcohólicas, ¿han sufrido más en la vida? ¿Han tenido más experiencias traumáticas? ¿Sí o no? Y entonces se hace un registro biográfico y se hace una serie de situaciones propias de investigación, y se agrupan estadísticamente y se someten a pruebas y resulta que no han tenido más experiencias traumáticas. ¿Qué resulta? Que son más sensibles. Tienen una mayor sensibilidad al sufrimiento y a un dolor, diríamos, emocional, y tienen menos recursos de los que hablábamos en términos de afrontamiento, y entonces necesitan mitigar más su estado angustioso. Y entonces por eso se hacen más propensos a anestesiarse a partir de una sustancia externa que eventualmente, como ya dijimos, los llevará a otro problema. Problemón, pero los va a llevar a otro problema. Y en la mayoría de los casos, bueno, si bien es cierto que lo que nos comenta, también forma parte de la cultura, a lo mejor, ¿no? del mexicano, del tlaxcalteca, ¿no? Como dice, si estamos estresados, ¿es viernes de qué? De desestrés, ¿no? Y generalmente, Gaby, se asocia el desestrés, ¿no? al consumo de alcohol o algunas otras sustancias. Sí, claro, es muy frecuente el consumo de alcohol, más que nada porque tenemos la idea que con el alcohol nos divertimos, ¿no? Está como mucho la definición de alcohol, es igual a fiesta, ¿no? Esa asociación. Exactamente, la asociación. Entonces, de alguna manera, pues, al nosotros consumir el alcohol, tendríamos que estar de alguna manera felices, ¿no? Entonces, nos acostumbramos, como decíamos, a ese estado de ánimo, estamos de alguna manera deprimidos o estamos ya sean en trastorno de ánimo o algún tipo de espectro, como mencionaba Carlos, y queremos sentirnos bien, pues obviamente a lo que más frecuentemente recurrimos pues es al consumo de alcohol y nos acostumbramos, pero sin embargo no estamos viendo lo que de trasfondo, ¿no? Lo que toda la problemática desde el consumo económico, que se llegan a gastar todo lo que es en dinero, en el gasto del comprar la bebida, en todos los problemas familiares que se desarrollan, problemas sociales, problemas jurídicos, problemas laborales o estudiantiles y todo lo que va generando, ¿no? Y es cuando se vuelve una patología, se vuelve algo patológico y va generando esos problemas. Por un lado, lo que comentábamos al principio, lo que es la depresión, y por otro lado, lo que es el consumo de alcohol, ¿no? La dependencia. Claro. Pues, bueno, esto que nos están comentando nuestros especialistas, pues es bastante interesante, así es que tómelo en cuenta, ¿no? Precisamente para detectar y darnos cuenta de estas asociaciones que hacemos, que en lugar de favorecernos, pues nos perjudican. Vamos a ver un segundo sondeo que preparamos para ustedes, de precisamente qué es lo que piensan las personas que se sondearon acerca de las causas o de lo que produce la depresión. Adelante, vamos a verlo. La sociedad te impulsa mucho hacia que tú te depresiones, a que te empiecen a decir cosas que te dañen a sí mismo, que te dañen tu integridad, es por eso que te vas ocasionando una depresión a la vez. Que nada es la economía la que estamos viviendo ahorita, la falta de solvencia, por lo cual también todos sus problemas están orillando a muchas cosas. Como le digo, no por medio de como cuando los juzgan, ¿no? Podría ser así. Pues tal vez tener problemas con la familia o con los amigos, o no sé, problemas que tenga él internamente. Pues agradecemos a aquellas personas que nos hicieron favor de dar su opinión. Y bien, en este tenor, pues nos llega una llamada de una persona anónima de 43 años que pregunta, ¿quién es más feliz? ¿Una persona que convive con alcohol o un abstemio? Yo quisiera responder, estadísticamente el que consume es más feliz. Pero en percepción. En percepción, es una percepción, te voy a explicar por qué. Resulta que tiene más rasgos neuróticos aquel sujeto que no consume que el que consume. No quiero decir el que es adicto, eso es otra cosa. Está una población que no consume, una gran cantidad de población que sí consume, pero sin tener necesariamente un problema con el alcohol, o si tiene algún problema sin ser claramente adicto. Pero si comparamos los subgrupos de población del que no consume contra el que consume, pero no tiene un problema, tiene más niveles de ansiedad, de estrés y de neuroticismo el grupo que no consume. Pero explíquenos, doctor, ¿por qué la neurosis? La neurosis, se refiere a una, en términos comprensibles. En este caso específico. Sentimientos, por ejemplo, de autoexigencia, angustia, ansiedad,
propensión al estrés, a la tensión, la rigidez como persona, con la inflexibilidad adaptativa de la que hablamos en otro momento. Las personas que no consumen, a veces no consumen, algunos por elección, pero algunos no consumen porque tienen miedo de consumir, porque les causa angustia consumir y convertirse eso en un problema. Pero hay una diferencia entre no consumir porque así lo decido, a no consumir porque tengo miedo. Esa es una cuestión, una diferencia radical. Y estadísticamente, las personas que, no quiero decir que todas, pero hay estudios que afirman claramente que aquellos que definitivamente no consumen es que tienen más niveles de ansiedad que los que sí consumen. Es decir, viven cotidianamente con más angustia y con más miedo aquellos que no consumen que los que sí consumen. Sí, sería como un ciclo vicioso en donde de alguna manera la persona que consume se va desestresando, va disfrutando de algún momento todo lo que es el consumo, todo lo que es la apariencia que le da el consumo del alcohol, el consumo de la sustancia, y llega a hacer otra vez lo mismo, ¿no? Por lo mismo de que tiene algún tipo de recompensa al estar ingiriendo esta bebida. Entonces, a la larga es cuando se ven los tipos de problemas, porque no nada más llega a consumir cada que necesita estar feliz, sino obviamente todas las cuestiones físicas y bioquímicas que se desarrollan, ¿no? Que es la dependencia a todo lo que es el consumo del alcohol, y pues obviamente se hace dependiente a que si quiere un estado de ánimo va a ser inducido por algún tipo de sustancia. ¿Esto pasa igual en hombres que en mujeres? Sí, aunque podría ser de alguna manera, es diferente el consumo y es diferente el nivel de depresión en tanto en mujeres y en hombres, un poquito más podría decir Carlos, pero yo te anticipo que es más, es similar, no igual. Okay. El nivel de depresión, por ejemplo, para tener un episodio depresivo mayor alguna vez en la vida, las mujeres entre 15 a 25% de la población mundial. Para tener un episodio depresivo mayor, un hombre en la vida del 5 al 16, del 5 al 15. Ajá. Y la distimia de la que hablamos de la depresión crónica hace rato, más o menos el 6% de la población mundial. Okay. Fíjate, según el Banco Mundial de Desarrollo, la enfermedad, de todas las enfermedades conocidas, todas las que hay en el mundo, las que se imaginen, la enfermedad por la que se pierde o se deja de ganar más dinero en el mundo es la depresión. Por ahí de la cuarta está la dependencia al alcohol. Okay. En otra, por ahí cerca, está la esquizofrenia, el trastorno bipolar y el trastorno obsesivo compulsivo. 5 de las 10 enfermedades más discapacitantes en términos económicos del mundo son de salud mental. Y la combinación de depresión con dependencia al alcohol es una fórmula perfecta para la crisis, para la pobreza, para la frustración, para el dolor, para la discapacidad y para una gran cantidad de situaciones pues que nos van a complicar la existencia. Perdón, disculpa si retomo un punto. Es que hace rato me quedé un poquito con la duda del peso, o bueno, con la idea de comentar algo entre el peso de lo ambiental en relación a lo genético, a lo biológico. Sí. ¿Qué es más determinante, por ejemplo? Digo, no voy a aludir nuevamente a otro experimento, un experimento con monos, con macacos. Ajá. Ellos, si los ponen en grupo, establecen una estructura social menor, digo, menos compleja, pero sí es una estructura social. Igual, monos entrenados o en los que se les ha enseñado a consumir bebidas alcohólicas. ¿Quién consume más alcohol? Los monos de la escala social baja. Y esto está en gran medida porque viven más estresados. De acuerdo a una circunstancia ambiental, entonces son animales para estudio, entonces son muy cuidadas las líneas genéticas y son muy parecidos. Entonces los monos de la escala social baja toman más alcohol. Vamos a una contraparte biológica. Hablábamos, por ejemplo, de un estudio que se hizo en Estocolmo en relación a seres humanos adoptados. O sea, un niño que no vivió nunca con sus papás, no fue criado en el ambiente del cual son originarios sus papás. Así es como se hacen los estudios para determinar predisposición genética. Se crían con una familia y su familia de origen es otra. Bueno, los hijos de entre los adoptados, los que tenían papás con antecedentes de consumo alto de alcohol, con adicción de alcohol,
tenían hasta 7 veces más riesgo de consumir alcohol de manera patológica, es decir, de volverse alcohólicos, que aquellos hijos de padres que no eran consumidores de alcohol regulares, indistintamente con qué tipo de familia se hubieran criado. Si hubieran sido criados con familias no consumidoras o consumidoras, el riesgo se elevaba tremendamente. Y esto tiene una implicación fundamentalmente genética, porque nunca vivieron en el ambiente específico de sus papás de origen. Relacionado esto al consumo de alcohol. De alcohol específicamente. Y en el caso, por ejemplo, de la depresión. En los casos de la depresión también es muy alta. Realmente los niveles de depresión, como te digo, así como en ambos, digo, hago el planteamiento de estudios donde se intentan aislar factores. En un caso se intentan aislar factores genéticos y se dedican a los ambientales, y en otro se aíslan los ambientales y se estudian los genéticos. En la depresión tiene una alta predisposición genética y se potencia, además, si es criado en un ambiente favorecedor. ¿Cuál es un ambiente favorecedor para la depresión? Estrés. Y el estrés no nada más es medido, por ejemplo, por situaciones como, no sé, la falta de dinero. Hace rato había un comentario ahí en el sondeo en relación a que se sufre por problemas económicos. La verdad, todos nos preocupamos por dinero. El hombre más rico del mundo pues se preocupa porque qué tal que ya bajó al segundo o al tercer lugar. Sí. Y el que no tiene nada quiere un poquito más. Todos nos preocupamos por dinero, pero realmente no sufrimos la mayor parte de las veces por eso. Nos hace sufrir el desamor, el miedo, la incertidumbre, la soledad. Ese tipo de situaciones realmente nos generan experiencias de angustia y de estrés de otro nivel que sí puede ser vinculado a la exigencia de la vida moderna y lo que sea, pero el sufrimiento profundo, por ejemplo, un niño que su mamá tiene que emigrar a Estados Unidos y se queda viviendo con la abuelita y está, después de estar un año con ella, se va su mamá y no la encuentra hasta que regresa a los 9, cuando él ya tiene 9 años. Ese niño vivió años de estrés, es decir, está expuesto a un estrés crónico. Entonces luego regresa a la mamá y entonces dice, no sé por qué mi hijo en la adolescencia no me obedece y ya se volvió un borrachín y tengo muchos problemas con él. Evidentemente hay una condición mixta de estrés crónico y vinculada a una situación emocional. Gaby, por ejemplo, cuando un paciente con depresión, un paciente que no trata su depresión, ¿cuáles serían las consecuencias a nivel familiar y personal de no tratarla? Pues obviamente que los casos se van agravando. Comenzaría con una depresión mínima o una depresión menor y obviamente acabaría con una situación mucho más agravante, ¿no? En este caso, ya pensando en términos un poquito más alarmantes, pues no sé, unas ideas suicidas o alguna situación, alguna dependencia, no nada más a sustancias de alcohol, sino ya no, algún otro tipo, obviamente pues algún tipo de situaciones de vandalismo, toda esa parte. Okay. Algo que debemos de tener muy muy presente es el consumo de sustancias. Por ejemplo, con nosotros nos llega mucho que la situación detonante o la alarmante hacia el foco rojo es el consumo de sustancias. Sin embargo, pues ahorita con lo que hemos estado hablando, pues nos damos cuenta que en alguno de los mayores problemas, pues está como de fondo, ¿no? Lo que es la depresión o el desamor o el desamparo o el desapego a la familia, ¿no? Entonces es como que también ver un poquito más allá de qué es lo que precisamente está ocasionando, está originando lo que nosotros estamos sintiendo o creemos estar sintiendo, ¿no? ¿Y alguna consecuencia de tipo social, por ejemplo? El aislamiento, no sé, ¿puede ser? Sí, claro, el aislamiento, el que tengas poca relación, por ejemplo, ahorita lo que más se me viene a la mente, algún grado de depresión también se viene en cuando hacen sus avatars. De alguna manera ya no les exige comunicación o interacción con las demás personas, ¿no? Ellos crean su avatar de alguna manera en sus ideales de cómo quieren ser o cómo quisieran ser o en su ficción, cómo quieren ir más allá y pues se los crean, los generan y ya en esos interactúan, ¿no? Te repito, no necesitan interacción social y se van aislando más y van perdiendo mayor comunicación con lo que es la población
interacción con la familia, ¿no? Hace rato cuando estábamos comenzando, cada quien estaba con sus apuntes y decíamos, ¿no? Pues una familia moderna en donde cada quien está con la tableta, con el teléfono, con el celular, y pues también se va acabando la interacción familiar, la comunicación y todo esto. Claro. Fíjate que otra serie de situaciones que son sí propias del sufrimiento que representan en términos familiares, pero imagínate un padre de familia que vive deprimido y entonces empieza a tomar más alcohol. Seguramente que no va a ganar el mismo dinero que ganaría alguien que no está deprimido y que no está consumiendo, el ingreso familiar. Tiene un trabajo y si lo corren, porque en una de esas lo cachan, y si lo corren, ¿qué posibilidades hay de que vuelva a encontrar un trabajo igual que ese o mejor? La verdad es que no muchas. Mínimas. Entonces, ¿qué va a pasar con esa familia? Definitivamente va a requerir más asistencia social. Es más posible que ante las situaciones de estrés hayan problemas, por ejemplo, las somatizaciones, que empiecen a presentar más enfermedades físicas, que suceda una cosa, que suceda otra, fracaso escolar, situaciones de estrés familiar que hacen, por ejemplo, que los hijos salgan pronto, embarazos en adolescentes. Es una condena perfecta, por ejemplo, para la pobreza, para el sufrimiento, para la repetición de situaciones de empobrecimiento social, y no hablo únicamente en términos económicos, empobrecimiento social, empobrecimiento cultural, una no evolución social. Y esto los vuelve vulnerables a una gran cantidad de problemas como delincuencia, como narcotráfico, como una serie de circunstancias de orden específicamente de los puntos más vulnerables de la sociedad. Por ejemplo, regresando un poquito a la pregunta que nos hicieron del público, bueno, decías, bueno, su respuesta fue que las personas que sí toman son un poquito más felices que las abstemias. En este caso, ¿por qué entonces el alcoholismo genera depresión? A ver, lo que pasa es que no es lo mismo tomar que ser alcohólico, eso sí queda claro. Eso definitivamente. A ver. Pero se empezó vamos a poner un ejemplo. Se empezó con el consumo, con el uso perjudicial. Siempre. Fíjate, en Estados Unidos, el 50% de todo el alcohol que se consume, se lo toma el 10% de la población. Es decir, no todo aquel que consume una sustancia se va a volver adicto. Exacto. ¿Qué tendríamos que hacer? Identificar situaciones de riesgo y prevenir o tratar los casos en los cuales se está viendo un desarrollo hacia una enfermedad. ¿Cuáles, por ejemplo? Un estado depresivo. Si alguien tiene depresión y consumo de alcohol, y si le tratamos la depresión, ¿qué tal que ya no toma? Porque eso sí sucede en cuadros clínicos. Yo he tenido una gran cantidad de pacientes que tienen consumo de alcohol y depresión. Han estado internados en anexos, han tenido situaciones muy complicadas y nunca se ha identificado que estaba deprimido. Le damos un antidepresivo y entonces tiene con qué afrontar su situación propia vinculada a la adicción y nunca vuelve a tomar. Lo que hablaba Gaby de la comorbilidad. Efectivamente, de la comorbilidad. Entonces, bueno, digo, ¿a qué razonamiento nos llevaría? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Que se consuma, que no se consuma? Yo diría que sí hay que consumir. La verdad es que yo no veo demasiado problema, pero se tiene que aprender. Así como hay una gran cantidad de información y campañas sobre la prevención de adolescentes, de embarazos adolescentes y el consumo y la sexualidad responsable, y una gran cantidad. Asimismo, debe y puede haber sobreconsumo de sustancias, por ejemplo, de alcohol. El CONADIC, por ejemplo, hace un manual de intervención para bebedores problemas y sugieren, así como consejo, una persona, una niña, una adolescente, no se puede tomar más de 3 cervezas por ocasión y no se puede tomar más de 10 a la semana. Si sigue estas reglas, la verdad es que nunca va a tener un problema como tal de adicción. Un muchacho no se puede tomar más de 4 y no puede tomarse más de 12 a la semana. Si sigue esta regla, la verdad es que no va a tener un problema de adicción. O bueno, sí lo puede desarrollar, claro. Pero son menos las posibilidades. Pero los riesgos son muchísimo menores. Muchísimo menores. Se le llama consumo en límite de riesgo, ¿no, Gaby? Sí, nosotros lo conocemos como consumo responsable. Por ejemplo, también las cantidades de alcohol, ¿no? No es lo mismo tomarte un vaso de tequila, bueno, un caballito de tequila, todas estas sustancias de ron, de ginebra, todo eso, ¿no? Entonces, ¿en cuánto tiempo
el cuerpo llega a procesar toda esa cantidad de alcohol, que es en promedio como 2 horas, para irlo digiriendo. Asimilando, exactamente. Pero, disculpa, y digo, aunque planteo esto, digo, no quiero confundir el planteamiento. Hay gente que definitivamente no debe tomar. Hay gente que no puede tomar. Gente que tiene proscrito de plano el consumo de alcohol. Epilépticos. Ellos no pueden tomar alcohol, no deben tomar alcohol. Okay. Gente con patologías específicas. O en algunos otros casos, gente que es claramente adicta. Una persona que tiene depresión. Te voy a plantear un escenario. Tenemos 2 personalidades generales de las personas adictas al alcohol. La personalidad, vamos a ponerle 1 y la personalidad 2. En la personalidad 1 tenemos personas que inician su consumo problemático, es decir, ya empiezan a tener problemas con el consumo de alcohol desde muy temprano, antes de los 25 años. Además, es más fácil que consuman otras sustancias, se meten en más problemas. Cuando toman, echan bronca, han sido detenidos por la policía, han probado algunas otras sustancias, es decir, tienen un perfil de personalidad en el cual hay más propensión, por ejemplo, a las conductas delincuenciales. Tienen menos sentimiento de culpa. Y por el otro lado están aquellos que empiezan a tomar después de los 25, que son más culposos, que se angustian más. Pero estos, una vez que empiezan a tomar alcohol, no pueden parar. Y entonces hay patrones de consumo muy definidos en algunos casos, en los cuales alguien no toma 2 meses, pero el día que toma se echa una semana completita hasta que algo para o lo paran, y entonces le viene una cruda moral terrible, sufre mucho, se dedica a trabajar, eso es más común en varones, a trabajar, a resarcir lo que hizo, y después de 3, 4 meses vuelve a agarrar y agarra 20 días. Esa personalidad es con mucha frecuencia depresiva y se puede tratar. Pero en estas personas, si inician a tomar alcohol, no pueden parar. En estos casos lo mejor es no tomar. Claro, entonces la recomendación sería, tras un diagnóstico como este, evitar el consumo de alcohol. Ok, bien, pues vamos a ver el tercer sondeo que se realizó para que, bueno, empecemos a darle conclusión al programa. Adelante, vamos a ver. Sí, mi amiga. Bueno, ella se controla con lo que es ya medicamento controlado, muy caro, y es una droga, a raíz de haber sufrido un engaño con su esposo. Pues tan cercano no, pero sí he conocido a personas que se deprimen. Pues más que nada, problemas con la familia, que si los papás no les ponen atención y recurren, no sé, a cosas como el alcoholismo, las drogas, cosas de ese tipo. Bien, pues ahí tuvimos la opinión de estas personas, a las cuales pues agradecemos demasiado porque enriquecen este programa. Obviamente para hablar de depresión, bueno, ya lo hicimos, hablar de adicciones también lo hicimos, pero para tratarlas, sí, obviamente, ¿qué es lo más importante? De nada nos serviría detectar, identificarlos si no se les da un tratamiento. Por lo tanto, bueno, tenemos aquí varias opciones en el estado, afortunadamente, y bueno, centros de integración juvenil, pues son unos de ellas, ¿verdad? Sí, estamos ubicados en lo que es calle 6, número 2505, en la colonia Loma Xicotencal. Está la página en internet que es www.cij.gov.mx, y ahorita con lo de redes sociales, que el Facebook es CIJ Tlaxcala. Ahí nos pueden ver, nos pueden contactar y estamos a sus servicios. ¿Qué servicios específicos también a empresas pueden otorgarles? A empresas, a escuelas, a personas individuales, en programas ya de intervención, de prevención del consumo de alcohol, de estrés laboral, de prevención de riesgos, toda esta parte en donde vamos más un poquito abocados a lo que es tanto los dos, ¿no? Lo que es la prevención del consumo de sustancias, cualquier tipo de sustancias, y un poquito más en cuanto a la mejora de habilidades sociales para enfrentar cualquier adversidad en la vida cotidiana. Claro, ¿alguna recomendación, Gaby, algún consejo que quiera darle al público que nos ve en casa?
Pues pues en general pues es lo que la prevención es sumamente importante. Nosotros aún así, aún tener diagnosticado lo que es la dependencia a algún tipo de sustancia o algún tipo de consumo, y también lo que es la depresión, pues obviamente hay alternativas, como decían tanto Rafa como Carlos, pues obviamente que hay soluciones y siempre están las alternativas, ¿no? Por ejemplo, trabajamos muy unidos lo que es Centros de Integración Juvenil, FIPADIC, CISMA, los hospitales, la Secretaría de Salud, en este caso los consultorios particulares, pues obviamente que estamos para atenderlos y siempre las alternativas pues están a la mano, nada más hay que hacer uso de ellas. Claro. Sería todo, gracias. ¿Va a haber un congreso, Gaby? Sí, va a haber un congreso la próxima semana en la ciudad de Cancún, es el Congreso Internacional de Adicciones por parte de Centros de Integración Juvenil. Pues obviamente les hacemos la invitación extensiva. Es el congreso que se está llevando en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, lo que es los días miércoles, jueves y viernes. En caso de que estén interesados, pues les podemos dar la orientación y los informes en Centros de Integración Juvenil. El número telefónico es el 46-283-71. ¿Para quién va dirigido este congreso? ¿Profesionales en general? Sí, es en general a público en general y un poquito más dirigido a lo que son especialistas en lo que son áreas médicas, trabajo social, enfermería, psicólogos, psiquiatras, pues todo aquel que está en este trabajo que es de prevención y atención de las adicciones. Claro, y bueno, obviamente invitarlos a que asistan al congreso, que reciban toda esta información y aparte que disfruten de la ciudad de Cancún. Claro, sí, muy buena además. Bueno, Gaby, pues muchísimas gracias por tu presencia, por todas tus recomendaciones. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, estamos a la orden. Gracias, Gaby. Doctor Carlos, ¿alguna recomendación para la gente que nos está viendo de sus hogares? Lo primero sería que si uno identifica, bueno, primero hay que pensar que es posible. Pensar que es posible que alguien puede estar pasando por una depresión. Si lo ven raro, si lo ven diferente, si lo ven amargado, si lo ven irritable, si se enoja de todo, algo tiene. Si no es así, algo tiene. A lo mejor no sé qué, pero sí podría pensar que pues, podría orientarlo o conducirlo hacia donde le puedan o nos puedan decir qué tiene. Y en ese caso están todos los recursos terapéuticos posibles. La otra cuestión es que hay que considerar que existen situaciones de riesgo que tenemos que atender. Para eso es específicamente la prevención. Hay que pensar que hay un problema, hay que intentar prevenirlo y cuando se identifica hay que tratarlo. En el área en la que yo trabajo nos dedicamos más que a la prevención específicamente, al tratamiento de problemas ya establecidos. Todo el tratamiento de depresión, bueno, ya lo explicaba hace un momento, es interdisciplinario y farmacéutico. Las depresiones mayores sí, Okay. sí, definitivamente. Y en el mejor de los casos así es. Hay estudios que son muy claros. La potencia del tratamiento con un medicamento antidepresivo puede ser así. La potencia de un tratamiento psicoterapéutico, así. Si lo sumamos, no es igual a la suma de los dos, es mucho mayor, se potencian. Entonces son mejor los tratamientos interdisciplinarios. Y quisiera decir una cosa, la verdad es que mucha gente le tiene miedo a los tratamientos en psiquiatría. Desafortunadamente es por ignorancia. Ignorancia es ignorar, no saber, no conocer. Pero temen que si se van a hacer adictos, que si no van a necesitar el medicamento toda la vida y que no lo van a poder dejar, o van a andar como zombies o cosas por el estilo. Falso. En realidad no se trata de eso. No tiene, mira, te voy a decir una cosa que le digo a los pacientes. No tiene que salir más caro el caldo que las albóndigas. El tratamiento no puede generar más problemas de lo que el problema en sí representa. Entonces los tratamientos de psiquiatría somos médicos que nos dedicamos específicamente a tratar estas enfermedades desde un punto de vista profesional. No tiene por qué ser realmente más complicado vivirse secuelas o tener una situación más grave que lo que la enfermedad representa por sí misma. Claro. Doctor, otra pregunta. ¿Cómo un padre de familia puede acercarse a abordar a su hijo y decirle, oye, ¿sabes qué? Veo esto, ¿sí? Quiero apoyarte. Fíjate que hay muchos papás que podrían tener una sensibilidad para eso. Y si lo plantea tal como lo acabas de decir, no, pues fabuloso, ya está a la mitad del camino. Ajá. Pero a veces, como papás, tenemos la sensibilidad en los pies. Darle vueltas al asunto. No, chamaco, ¿qué carajo estás haciendo? Y entonces el adolescente jamás en la vida se va a acercar
A lo mejor lo que valdría la pena en muchos casos es que el papá primero buscara atención y orientación. Se asesore y... Claro, porque no todos los adolescentes son iguales, ¿no? Claro. No todos son iguales. Entonces a lo mejor dice, es que, oiga, ¿cómo le hago? Y esto resulta muy bien, pues mire, ¿qué tal que hacemos así? Y entonces usted, dependiendo de las características, hay muchas, todos somos diferentes y las formas de afrontamiento a veces tienen que ser muy específicas. Bueno, Te sugeriría más bien que en algunos casos, cuando no se sabe qué hacer, mejor se busque orientación antes de meter la pata. Porque también te comentaba al principio que no todos los adolescentes se entristecían, sino tenían otro tipo de síntomas. Sí, algunos se ponen muy irritables, llamamos nosotros muy disfóricos, ¿no? Entonces, ante cualquier acercamiento hay un rechazo directo. Y eso a veces, decimos que ya le dije y no quiere nada. A veces eso mismo es la confirmación de que hay un problema. El rechazo. Claro. Okay. Perfecto. Si nos da su número telefónico y la dirección de su consultorio. Claro, yo trabajo en Apizaco. El número en el que se agendan las atenciones es en un celular, es el 241-131-8568. Y mi teléfono personal, si alguien lo quisiera así hacerme alguna pregunta, es el 241-106-4506. ¿La dirección del consultorio? Está en Apizaco, en la avenida principal, que es la 16 de septiembre. Casi en la esquina con la calle Baltasar Maldonado, que es la que viene del Panteón, de la maquinita hacia el arco del centro expositor, 1 cuadra antes. Ok, pues muchísimas gracias, doctor, por su presencia. Y bueno, también a Gaby por su compañía. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ya lo saben, acudir con los especialistas, ¿sí?, cuando se detecta. Y para prevenir, pues también hay las instituciones que desarrollamos ese trabajo, así como centros de integración juvenil, FIPADIC, CISMA, centros Nueva Vida y también los hospitales del estado de Tlaxcala, hospitales comunitarios, ¿sí?, y clínicas, bueno, centros de salud urbano cuentan con atención en psicología para poder orientar a estas personas y si no se puede a lo mejor dar un tratamiento, se canaliza a la institución especializada que afortunadamente, bueno, con las que cuenta el Estado. Les agradezco mucho su presencia y que tengan muy buena noche. Hasta luego.